Buenas noches, mi nombre es Juan López Santamaría, soy médico nefrólogo certificado ante el Consejo Mexicano de Nefrología y agradezco la invitación para participar con el tema Generalidades sobre glomerulopatías. La agenda que vamos a revisar consiste en estos puntos: definición y generalidades, formas de presentación de una glomerulopatía, breve repaso de las glomerulopatías más frecuentes. La definición: se trata de un grupo heterogéneo de alteraciones en diferentes estructuras que conforman el corpúsculo renal con traducción clínica variable y no siempre limitadas al riñón. Las glomerulopatías pueden ocurrir por diferentes causas, desde genéticas, metabólicas, enfermedades por depósito, autoinmunes, infiltrativas, y para ejemplo de cada una de ellas, genéticas, podríamos poner el síndrome de Alport; en metabólicas, nefropatía diabética, que es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica a nivel mundial y puede presentarse como una glomerulopatía. Enfermedades por depósito, sean organizados o no, autoinmunes como nefritis lúpica, infiltrativas como linfomas o leucemias. A su vez pueden ser de causa primaria o secundaria. Primaria es cuando la causa o la etiología no se logra determinar, y secundaria es cuando sí se logra determinar a consecuencia de qué se presenta la glomerulopatía. Una imagen esquemática del corpúsculo renal, donde se observa la arteriola aferente, la arteriola eferente, la mácula densa, la cápsula de Bowman, el espacio urinario, los podocitos con sus procesos podocitarios, y a mayor aumento logramos ver la barrera de filtración glomerular, que es una estructura esencial de entenderse para el abordaje de una glomerulopatía. Esta barrera de filtración glomerular está compuesta por el endotelio del capilar glomerular. En verde representa la membrana basal glomerular y en rosa los procesos podocitarios. Un poco a mayor aumento, y nuevamente recordando los componentes de la barrera de filtración glomerular, se encuentra el endotelio glomerular, la membrana basal y los procesos podocitarios. Estos procesos podocitarios han sido ampliamente estudiados en una glomerulopatía en especial, que es la focal y segmentaria. Es importante comentar que esos procesos podocitarios están anclados a la membrana basal por proteínas como integrinas, y también existen proteínas de anclaje entre un pie podocitario y otro pie podocitario, como la nefrina, la podocina o la proteína asociada al cúmulo de diferenciación 2. Cada una de esas estructuras involucradas en diferentes formas de presentación de una glomerulopatía conocido como focal y segmentaria. Esta es una imagen histológica de un glomérulo normal. Observamos la cápsula de Bowman en un rosa o en un fucsia intenso, el espacio de Bowman o espacio urinario. Se encuentran abiertos los capilares glomerulares, un mesangio normocelular y un túbulo proximal normal. Entonces esta es la imagen característica de un glomérulo normal, y va a ser importante para entender las alteraciones que más adelante vamos a detallar. ¿Qué puede estar lesionado en una glomerulopatía? Pues puede estar lesionado el mesangio, la membrana basal glomerular, ya sea el endotelio o el espacio intramembranoso, o los podocitos, especialmente en los procesos podocitarios. La traducción clínica de esto es importante. Si la alteración afecta al mesangio, la traducción clínica va a ser hematuria. Si la lesión afecta al podocito, la traducción clínica va a ser proteinuria. El problema es cuando la lesión no se limita al mesangio o no se limita al podocito, que es algo frecuente que se observa, y afecta a la membrana basal glomerular y de forma variable al podocito, y la traducción clínica pueden ser síndromes de hematuria, proteinuria. Pero para fines prácticos quiero que se queden con esta premisa: las lesiones que afectan al mesangio, la traducción clínica va a ser hematuria. Las lesiones que afectan al podocito, la traducción clínica va a ser proteinuria. Los
patrones de lesión glomerular, pues bueno, distinguir entre focal y difuso y segmentario y global. Focal y difuso hace referencia a la cantidad de glomérulos afectados, mientras que segmentario y global hace referencia a la parte del glomérulo afectado. Una imagen dice más que 1000 palabras, pues bueno, aquí vemos respecto a focal, observamos que menos del 50% de los glomérulos que se están analizando tienen lesión, y difuso hace referencia a que más del 50% de los glomérulos que se analizan están afectados. Mientras que la denominación de segmentario o global, como vemos, más del 50% del glomérulo que se analiza tiene alguna alteración, y segmentario, menos del 50% del glomérulo que se encuentra analizándose está afectado. Esta es una vista panorámica de una biopsia renal. Aquí se observan los glomérulos. Bueno, a lo mejor para uno ya es fácil distinguirlos, pero estas bolitas que se observan en este bloque o en esta biopsia renal representan a los glomérulos, y difusos cuando más del 50% de estos glomérulos tienen alteraciones, y focal cuando menos del 50% de estos glomérulos están afectados. Mientras que segmentario, volvemos a repetir, menos del 50% de un glomérulo se encuentra afectado, mientras que global vemos completamente distorsionada la morfología normal de un glomérulo analizado, más del 50%. Aquí, para fines prácticos, todo el glomérulo tiene una morfología anormal. ¿Y qué es importante al momento de abordar una glomerulopatía y que puede orientar incluso a la sospecha diagnóstica? Edad del paciente, el sexo del paciente, la forma de presentación, sea como síndrome nefrítico o síndrome nefrótico, que ahorita lo vamos a ver, y los niveles del complemento. Respecto, bueno, importante no esta premisa, sin embargo, a pesar de que estos datos nos pueden orientar hacia una causa específica, no olvidar que la biopsia renal es prioritaria. Respecto a la edad, recordar que la causa más frecuente de síndrome nefrótico en la infancia es enfermedad de cambios mínimos. La causa más frecuente de síndrome nefrótico en el adulto actualmente es glomerulosclerosis focal y segmentaria, seguida por nefropatía membranosa. Hablando de síndrome nefrótico. Y bueno, también puntos a recordar, ¿no? Un niño, si soy un niño, dice aquí la tabla, que es tomada del CTO, un libro que se usa mucho para el repaso y preparación de los médicos aspirantes a residencias médicas. Si soy un niño, dice pensar en cambios mínimos. Si soy un adulto, yo les comenté hace un momento, la glomerulopatía con presentación más frecuente de síndrome nefrótico en el adulto actualmente es focal y segmentaria, glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y en segundo término, la nefropatía membranosa. Bien, si es un anciano, por amiloidosis, una mujer joven, lupus eritematoso sistémico, una persona con sobrepeso o obesidad va a presentar un tipo de glomerulopatías principalmente asociada a focal y segmentaria. Si es un paciente con un tumor sólido, membranosa, un linfoma de Hodgkin, cambios mínimos, e infecciones como virus de hepatitis C, mesangio capilar o membrano proliferativas también conocidas, ¿de acuerdo? Entonces es importante como esos puntos a recordar. Las formas de presentación de una glomerulopatía, pues bueno, se pueden presentar como un síndrome nefrótico, como un síndrome nefrítico con un comportamiento rápidamente progresivo, es decir, en menos de 3 meses estos pacientes pierden la función renal y están en una terapia de soporte renal o de reemplazo renal. También puede presentarse como síndrome de hematuria proteinuria y una presentación también poco habitual, pues de forma asintomática. ¿Qué integra el síndrome nefrótico? Pues bueno, como vemos en la imagen, la proteinuria tiene una flecha mucho mayor que todos los demás componentes, porque el criterio de entrada para definir que una persona tiene un síndrome nefrótico es proteinuria. Y la proteinuria tiene que tener un rango superior a 3.5 gramos en 24 horas en el adulto, y en el niño superior a 40 miligramos por metro cuadrado por hora.
Cuando existe este criterio de entrada, ocupamos un criterio más para definir que nuestro paciente cursa con síndrome nefrótico, que puede ser hipoalbuminemia, edema, hiperlipidemia y lipiduria. ¿De acuerdo? Aquí también falta hipertensión arterial. Pero para fines prácticos, necesito que tengan en mente que para integrar un síndrome nefrótico, el criterio de entrada va a ser la proteinuria en rango nefrótico. Esa proteinuria en rango nefrótico está descrita nuevamente en el adulto más de 3.5 gramos en 24 horas y en pediatría más de 40 miligramos por metro cuadrado por hora. Mientras que el síndrome nefrítico se compone por hematuria glomerular con presencia de eritrocitos dismórficos, acantocitos o cilindros eritrocitarios, deterioro de la función renal, oliguria, hipertensión arterial y proteinuria subnefrótica. Es frecuente también existir proteinuria en un rango nefrótico. Sin embargo, los dos criterios de entrada para establecer el síndrome nefrítico es la presencia de hematuria glomerular, por eso están en negritas, y el deterioro de la función renal. Si el paciente tiene una proteinuria subnefrótica o incluso en un rango nefrótico definido, como ya les comenté, en adulto o niño, pero tiene estos dos criterios, hematuria glomerular y deterioro de la función renal, no hay duda. Este paciente está cursando con el diagnóstico principal de síndrome nefrítico. Ahora bien, hay que recordar que la hematuria se define como más de 5 eritrocitos por campo de alto poder. Sin embargo, se denomina glomerular cuando esos más de 5 eritrocitos, el 50% tienen dismorfia eritrocitaria, existe un 5% de acantocitos, que bueno, ustedes en este grupo de uroanálisis mejor que nadie sabe lo que es un acantocito, es esta morfología característica que presenta el eritrocito a su paso por la barrera de filtración glomerular, que no debería pasar. O incluso la presencia de un cilindro eritrocitario integra la hematuria glomerular. Y bien, ¿qué patologías se comportan o se presentan como síndrome nefrótico y qué patologías se comportan o se presentan como síndrome nefrítico? De los de presentación de síndrome nefrótico, como comentamos, enfermedad de cambios mínimos. La forma más frecuente de síndrome nefrótico en los niños es enfermedad de cambios mínimos, nefropatía membranosa, que es la segunda causa de síndrome nefrótico en el adulto, glomerulosclerosis focal y segmentaria, la principal causa de síndrome nefrótico en el adulto actualmente, también enfermedades por depósitos organizados, poco frecuentes como amiloidosis fibrilar o inmunotactoide, y algo muy frecuente, la nefropatía diabética también se puede presentar como síndrome nefrótico. De forma muy característica, los pacientes diabéticos de más de 10 años de evolución con un pobre control metabólico, pues lesionan al riñón, especialmente al glomérulo, y se presentan como un síndrome nefrótico. ¿Y qué patologías se pueden presentar como síndrome nefrítico? Pues bueno, glomerulonefritis membrano-proliferativa, glomerulonefritis posinfecciosa, de manera muy característica descrita la postestreptocócica, sin embargo no es la única, también la endocarditis y la nefritis por Shunt, es decir, las infecciones de la válvula ventrículo-peritoneal. Las glomerulonefritis extracapilar, nefropatía por IgA, nefritis lúpica y vasculitis ANCA. Las que tienen asterisco es porque se pueden presentar tanto como síndrome nefrótico como síndrome nefrítico. Sin embargo, la forma más frecuente de presentación de la nefritis lúpica podemos definir que es un síndrome nefrítico, mientras que la forma más frecuente de presentación también de una membrana proliferativa es de síndrome nefrítico. Nuevamente aquí en esta imagen observamos las patologías que más frecuentemente se presentan como síndrome nefrótico y volvemos a ver enfermedad de cambios mínimos, glomerulosclerosis focal y segmentaria, amiloidosis, y las que se presentan como síndrome nefrítico, pues bueno, observamos desde nefropatía por IgA, nefritis lúpica o las glomerulonefritis asociadas a ANCA, que es una patología que también se suele estudiar mucho en reumatología. Viene de la clasificación de las vasculitis de Chappen-Hill, y para nosotros en nefrología son muy importantes las vasculitis de pequeño vaso.
Estas vasculitis de pequeño vaso las podemos dividir en dos grupos: las que están asociadas a inmunocomplejos y las que no están asociadas a inmunocomplejos. De las formas para ejemplificar las que están asociadas a inmunocomplejos es la vasculitis por IgA, la vasculitis crioglobulinémica, el lupus eritematoso sistémico o las secundarias artritis reumatoide. Mientras que las que no tienen inmunocomplejos se definen como pausinmunes y para fines prácticos son tres: poliangiitis microscópica, granulomatosis de Wegener y síndrome de Churg-Strauss. No me voy a detener en cada una de esas patologías porque está fuera del alcance de esta presentación. Bien, nuevamente aquí solamente los hallazgos a recalcar. Las vasculitis asociadas a pequeño vaso se dividen nuevamente en dos, mediadas por complejos inmunes, y las pausinmunes o que no tienen complejos en la biopsia renal. Es muy frecuente que esta, por ejemplo, poliangiitis microscópica no curse con asma ni granulomas. Wegener suele cursar con granulomas pero no con asma. Y el síndrome de Churg-Strauss, característicamente el paciente tiene historia de asma y en la biometría hemática puede presentar eosinofilia. Y nuevamente creo que una imagen describe mucho mejor toda esta plática respecto a las glomerulonefritis ANCA positivo. ¿De acuerdo? Y aquí está. Manifestaciones clínicas características de las distintas vasculitis asociadas a ANCA. Y pues bueno, la poliangiitis microscópica es muy habitual encontrarla en un paciente hombre mayor de 60 años con una presentación de síndrome constitucional. Y esto puede también estar asociado a livido reticularis, a púrpura palpable, a un paciente con hipertensión, puede presentar náuseas, vómitos, dolor abdominal. La afectación coronaria es característica y la lesión característica a nivel renal va a ser una glomerulonefritis con semilunas, también conocida como rápidamente progresiva, y donde en la biopsia renal no van a existir inmunocomplejos. En el síndrome de Churg-Strauss, también conocida como granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, pues lo que ya comentamos, es muy característico a nivel de la biometría hemática la presencia de eosinofilia. Y el otro dato característico va a ser presencia de asma. Estos datos clínicos nos ayudan a nosotros en nefrología a una orientación sobre la posible causa de un deterioro rápidamente progresivo a nivel renal, ¿de acuerdo? Esta palabra de glomerulonefritis con semilunas, como están en los tres ejemplos, glomerulonefritis con semilunas y glomerulonefritis con semilunas, para fines prácticos es un síndrome nefrítico con deterioro rápido de la función renal, ¿de acuerdo? En el síndrome de Churg-Strauss también va a existir alteración pulmonar, al igual que en la granulomatosis de Wegener o granulomatosis con poliangiitis. En esta nuevamente encontramos la lesión característica a nivel renal, una glomerulonefritis con semilunas, es decir, un síndrome nefrítico rápidamente progresivo, pero el paciente va a tener una historia marcada de infecciones respiratorias superiores, es decir, sinusitis o rinitis de repetición. ¿De acuerdo? Bien, hace un momento decíamos, el síndrome nefrítico se puede presentar con este comportamiento rápidamente progresivo, y la definición de este comportamiento rápidamente progresivo es cuando existe una pérdida de la función renal en menos de 3 meses. Las tres patologías asociadas a este comportamiento rápidamente progresivo son las pausinmunes, que ya las comentamos, las vasculitis asociadas a ANCA, micropan, síndrome de Churg-Strauss y Wegener. Las mediadas por complejos inmunes, también les comenté hace un momento, nefritis lúpica, la glomerulonefritis crioglobulinémica, y la otra etiología que se presenta con este comportamiento rápidamente progresivo es la antimembrana basal glomerular, o también conocido como síndrome de Gut-Pasteur. Y bien, esta imagen está muy esquemática porque muestra que este tipo de patologías se presentan como síndrome nefrítico, y volvemos a recordar, el síndrome nefrítico
se caracteriza, o los criterios de entrada para establecer que alguien tiene síndrome nefrítico es hematuria glomerular y deterioro de la función renal. Este síndrome nefrítico puede tener este comportamiento rápidamente progresivo, que decíamos, la pérdida de la función del riñón está en menos de 3 meses y el paciente requiere una terapia de soporte o de reemplazo renal. Y la biopsia renal va a mostrar semilunas. Esta palabra en inglés, por la traducción en español, es como glomerulonefritis con semilunas. Y el patrón de la inmunofluorescencia, un estudio que se le hace a la biopsia, que es muy esencial y que orienta al abordaje de diferentes etiologías, pues bueno, si en este contexto de síndrome nefrítico con un comportamiento rápidamente progresivo, la biopsia renal nos muestra una glomerulonefritis con semilunas y la inmunofluorescencia tiene un patrón lineal, la enfermedad se llama antimembrana basal glomerular. Si está asociada a hemorragia pulmonar, se denomina síndrome de Goodpaster, ¿de acuerdo? Nuevamente, si la presentación de esta patología es con síndrome nefrítico, con un comportamiento rápidamente progresivo, con la biopsia renal mostrando semilunas, y la inmunofluorescencia muestra un patrón granular, pues aquí lo más característico es que sea secundaria a lupus, si es una mujer joven, nefropatía por IgA, o un patrón membrano proliferativo. Volvemos a retomar este algoritmo, un síndrome nefrítico con un comportamiento rápidamente progresivo, la biopsia renal nos muestra semilunas y la inmunofluorescencia no existen inmunocomplejos. Y esto nos lleva a decir que esta glomerulonefritis es pausa inmune y casi siempre es asociada a ANCA. Y hace un momento repasábamos las 3 vasculitis asociadas, o las 3 glomerulopatías asociadas a ANCA, que es poliangiitis microscópica, hasta acá abajo, poliangiitis con granulomatosis y eosinofilia, y poliangiitis con granulomas. Esta es el síndrome, la enfermedad de Wegener, y este es el síndrome de Churg-Strauss. Y los datos característicos clínicos va a ser un adulto con sinusitis de repetición para Wegener, un adulto con historia de asma para síndrome de Churg-Strauss y un anciano con síndrome consuntivo para una poliangiitis microscópica. Otro de los apartados importantes en el abordaje de una glomerulopatía es si consume complemento o no. Ya la forma de cómo o la vía por la cual el complemento está bajo, la vía clásica o la vía alternativa, pues no toma mucha relevancia y bueno, sí es relevante para nefrología, pero para fines de esta plática va a ser un poco más complejo meternos a fondo en cada una de las vías del complemento, pero para fines prácticos ustedes tienen que saber esto. Las glomerulopatías que cursan con consumo del complemento pueden ser de causa sistémica y con una afectación renal principal. De la causa sistémica, pues encabeza la lista la nefritis lúpica, las endocarditis, la nefritis por Shunt, las crioglobulinemias y el síndrome hemolítico urémico atípico. Mientras que las limitadas al riñón, pues pueden ser las glomerulonefritis infecciosas o postestreptocócicas, y este grupo de patologías que se conoce como membrano proliferativas. Siempre es mejor tener como una mnemotecnia para recordar las que consumen complemento, y les pongo en negro las que me interesa que recuerden. Las glomerulopatías que consumen complemento son las secundarias a crioglobulinas, las membrano proliferativas, las posinfecciosas independientemente de la causa, sea postestreptocócica, endocarditis o nefritis por Shunt, es decir, la infección de la válvula ventrículo-peritoneal, y por último el lupus eritematoso sistémico. Entonces la mnemotecnia se llama CHAMS, y para fines prácticos y porque ustedes deben recordar, pues son las que están en negro. Y para finalizar, un breve repaso de las glomerulopatías más frecuentes. Yo siempre les digo a los alumnos que se preparan para el examen nacional que la forma de estudiar este tipo de
temas para el examen nacional son con tarjetas visuales, es decir, una sola diapositiva que resuma todo lo que tienen que saber sobre cada una de las glomerulopatías. Muchos de los temas que se pueden llegar a estudiar se pueden dividir o estudiar de esta manera, conociendo la definición, la epidemiología, la fisiopatología, el cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. ¿De acuerdo? Entonces, esto yo les llamo tarjetas visuales y traté de englobar las glomerulopatías más frecuentes en una tarjeta visual. ¿De acuerdo? Entonces, enfermedad de cambios mínimos la mencionamos en diferentes ocasiones. Bueno, pues se define como la ausencia de lesiones morfológicas en la microscopía óptica, así también la ausencia de depósitos de inmunoglobulinas y complementos en la inmunofluorescencia y la fusión de procesos podocitarios en la microscopía electrónica. Importante, principal causa de síndrome nefrótico en la infancia. El 90% de los niños que cursan con síndrome nefrótico en la infancia, la etiología va a ser cambios mínimos. Existe una relación directa causal con el linfoma de Hodgkin, con el uso de AINES y la historia de atopia. La fisiopatología, pues bueno, son múltiples las que se han estudiado, sin embargo yo les pongo una de las más estudiadas, que es una sobreexpresión del RNA mensajero de interleucina 13, una respuesta Th2. El cuadro clínico, pues es con un síndrome nefrótico, no suele haber deterioro de la función renal y existe una predisposición marcada a procesos infecciosos. El diagnóstico, pues como les comenté hace un momento, a pesar de que existen datos clínicos que nos orientan a si un niño en la infancia debuta con síndrome nefrótico, la causa más frecuente va a ser enfermedad de cambios mínimos. Sin embargo, el diagnóstico definitivo se hace con la microscopía electrónica, donde se observa un borramiento de los procesos podocitarios. Tratamiento, la base del tratamiento son los esteroides. Y el pronóstico en general, el pronóstico es muy bueno. El 90% de los pacientes va a tener una respuesta favorable al esteroide y es importante. Les dije hace un momento que la biopsia renal en el abordaje de las glomerulopatías es prioritaria. Sin embargo, un niño que debuta con síndrome nefrótico, como el 90% de los casos, va a estar asociada a enfermedad de cambios mínimos y la respuesta al tratamiento con esteroides es excelente, la indicación de una biopsia en el niño únicamente es cuando falla el tratamiento con esteroides. Muy bien. Rápidamente, glomerulonefritis focal y segmentaria se define como un patrón de lesión glomerular donde algunos glomérulos se ven afectados y solo una parte de los mismos presentan alteraciones como hialinosis y esclerosis. Es por eso que esto de focal hace alusión a que menos del 50% de los glomérulos que se están analizando tienen alguna lesión y segmentaria, menos del 50% de un glomérulo que se analiza tiene una lesión y esa lesión es hialinosis o esclerosis. La epidemiología es la principal causa de síndrome nefrótico en el adulto, es más frecuente en raza negra y la fisiopatología existe una forma soluble del receptor activador de plasminógeno de tipo urosincinasa, también abreviado como SUPAR. El cuadro clínico, pues bueno, se presenta como síndrome nefrótico y volvemos a recordar, principal causa de síndrome nefrótico en el adulto. A diferencia en los niños, donde cambios mínimos casi siempre preserva la función renal, el 50% de los adultos con focal y segmentaria van a tener deterioro de la función renal y 30% de estos pacientes van a cursar con hipertensión. El diagnóstico también se hace con microscopía electrónica, es decir, biopsia renal es importante, la microscopía óptica es importante, la inmunofluorescencia es importante, pero quien determina el diagnóstico final es la microscopía electrónica, donde el hallazgo más distintivo es el borramiento de los procesos podocitarios, ya sea de manera difusa o focal. Y el tratamiento, pues bueno, aquí el esteroide también es parte esencial del tratamiento, más inhibidor de calcineurina, es decir, ciclosporina o tacrolimus. En las enfermedades renales proteinúricas, es decir, las enfermedades renales que cursan con pérdida de proteínas, es esencial el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por eso es muy común que a nuestros pacientes les dejamos IECAS como enalapril, captopril o ARA2
como losartán, telmisartán, entre otros. El bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona es parte esencial del tratamiento de las nefropatías proteinúricas. Y el pronóstico dependerá de la causa. En general, el pronóstico de un paciente con focal y segmentaria es malo porque tiene múltiples recaídas. Importante, pues bueno, como menciona la definición, no es una enfermedad, es un patrón glomerular con muchas potenciales etiologías. La forma primaria, como lo comentábamos, es cuando la causa no se establece, pero damos por hecho que existe un factor tóxico circulante para el podocito, como es este SUPAR, receptor soluble del receptor activador de plaminógeno tipo tisular soluble. También existen formas maladaptativas, como cuando con un número reducido de nefronas funcionantes, como alguien que nace con agenesia renal, a los pacientes que les hacen nefrectomía por diferente causa, litiasis renal, incluso en donadores renales cuando no se hace un protocolo adecuado y se somete a donación renal, este paciente puede tener una forma de focal y segmentaria si no sigue las recomendaciones que se establecen después del trasplante. También existen formas de focal y segmentaria asociadas a obesidad, formas de focal y segmentaria asociadas a enfermedades virales como VIH, citomegalovirus, parvovirus, virus de Epstein-Barr o virus de hepatitis C. Asociadas a drogas como sofosbuvir, inhibidores del mTOR, inhibidores de calcineurina, como lo comentábamos también, o genéticas que son limitadas al riñón, sobre todo las que comentábamos hace un momento y que están asociadas a estas proteínas podocitarias, la nefrina, la podocina, la proteína asociada al cúmulo de diferenciación 2, entre otras. La nefropatía membranosa se define como un patrón también de lesión caracterizado por depósito de complejos inmunes subepiteliales y la formación de proyecciones en la membrana basal glomerular conocidas como spikes. Es la segunda causa de síndrome nefrótico en el adulto y siempre recordar que en mayores de 60 años es frecuente la asociación a malignidad y por lo tanto se tiene que iniciar un protocolo exhaustivo para la búsqueda de un tumor. La fisiopatología, pues bueno, es una enfermedad causada por anticuerpos dirigidos contra antígenos ubicados en la cara externa de la membrana basal glomerular. El cuadro clínico es un síndrome nefrótico y existe un alto riesgo de trombosis. El diagnóstico, algunas herramientas séricas o en tejido renal, los anticuerpos anti el receptor de fosfolipasa A2 o los anticuerpos dirigidos contra el dominio 7A de la trombospondina, nos ayudan a distinguir entre una causa primaria versus una causa secundaria. También en la biopsia renal, la presencia de complejos inmunes en la vertiente subepitelial y la presencia de spikes son característicos de nefropatía membranosa. Como toda nefropatía proteinúrica, el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona es esencial, ya sea con IECAS, como el captopril, enalapril, o ARA2, como los losartán o telmisartán, entre otros. El uso de esteroide también es importante. Actualmente esquemas con rituximab están cobrando mucho auge y previamente y hace ya más de 10 años los esquemas establecidos con ciclofosfamida y clorambucil. El pronóstico dependerá de la causa y en general es bueno. Hasta el 20% de los pacientes pueden llegar a progresar a una enfermedad renal crónica terminal. Y pues bueno, pues una imagen, actualmente se trata de tomar mucho auge en estos anticuerpos contra el receptor de la fosfolipasa A2 y por eso esta imagen, como el nefrólogo ya antes de la biopsia renal en el abordaje de una sospecha de nefropatía membranosa, primero lo que manda a realizar son anticuerpos, estos anticuerpos contra el receptor de la fosfolipasa A2. También importante mencionar que estas nefropatía membranosa puede tener causas secundarias asociadas a infección, nuevamente virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, VIH, asociadas a malignidad, sobre todo en hombres arriba de 60 años que debutan con un síndrome nefrótico. Es importante el screening para un tumor. Pueden ser tumores sólidos como los pulmonares,
el prostático, entre otros. Enfermedades autoinmunes, también como el lupus eritematoso, puede cursar con una forma de nefropatía membranosa, especialmente la clase 5. Otras enfermedades también aloinmunes, enfermedades de injerto contra huésped y asociadas a tóxicos o a fármacos, como los AINES, que son muy frecuentemente utilizados en la población y a veces de forma exagerada. También incluso los inhibidores de la ciclooxigenasa de tipo 2, Celecoxib, por ejemplo, que es el Celebrex, entre otros, y el Sulindaco, los anti-TNF, o sea, varios fármacos o tóxicos como litio, el mercurio, entre otros. Ya para terminar, la nefropatía por IgA, también conocida como enfermedad de Berger, la definición, esta patología se define para fines prácticos con la inmunofluorescencia de la biopsia renal. Por eso dice que la presencia de depósitos difusos de inmunoglobulina de tipo A en el mesangio hace el diagnóstico de nefropatía por IgA. Es la glomerulopatía más frecuente a nivel mundial, existe una relación mayor en hombres contra mujeres y el pico de presentación ocurre entre la segunda y tercera década de la vida. La fisiopatología, pues bueno, existe un aumento en la síntesis de inmunoglobulina A, sin embargo, esta inmunoglobulina A es anómala porque presenta menos glucosilación y por lo tanto el aclaramiento hepático de esta inmunoglobulina se ve disminuido. Existen, ahorita regresamos a esa diapositiva, existe esta inmunoglobulina circulando de forma anormal y por lo tanto el cuerpo la reconoce como extraña y genera autoanticuerpos contra esa inmunoglobulina que se depositan a nivel mesangial. El cuadro clínico, pues bueno, esta puede presentarse como hematuria micro o macroscópica recidivante, proteinuria moderada y suele asociarse con infecciones del tracto respiratorio. Es decir, que el paciente es característico que el paciente curse con hematuria, sea micro o macroscópica, y a la par curse con un proceso infeccioso respiratorio superior. Por eso también se le denomina como una glomerulopatía sinfaringítica. En el niño forma parte del espectro de las vasculitis conocidas como púrpura de Henoch-Schönlein. Y el diagnóstico, como les comenté, nuevamente la biopsia renal es esencial, pero aquí quien nos determina el diagnóstico de esta glomerulopatía es la inmunofluorescencia, ya que existen depósitos difusos dominantes de inmunoglobulina A en el mesangio. El tratamiento, nuevamente, el auge del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, si llega a presentarse como una glomerulopatía proteinúrica, va a ser esencial un control estricto de la presión arterial, idealmente con una meta menor de 125/75, y en pacientes con proteinuria superior a 1 gramo y o deterioro de la función renal, siempre agregar esteroide. Existen factores de mal pronóstico como la proteinuria superior a 1 gramo en orina de 24 horas, la hematuria microscópica, a diferencia de lo que uno pudiese pensar. Cuando la hematuria es macroscópica, es decir, se observa y se visualiza y el paciente acude a valoración porque notó que orinó sangre, por así decirlo, ese está asociado a un factor de buen pronóstico. Sin embargo, la hematuria que no se visualiza salvo al microscopio es un factor de mal pronóstico. Los pacientes con hipertensión, el deterioro de la función renal al momento del diagnóstico y algunos polimorfismos genéticos, sobre todo de la enzima convertidora de angiotensina, y un IFTA avanzado o una atrofia tubular y fibrosis intersticial. Bueno, la fisiopatología que ya la comentamos, y nuevamente recordar los factores de mal pronóstico: la hipertensión, el deterioro de la función renal al momento del diagnóstico, una proteinuria que rebasa el gramo, fumar y, curiosamente, un factor de buen pronóstico es una hematuria macroscópica recurrente, ¿de acuerdo? Es decir, que el individuo pues visualice esa hematuria. Y pues bueno, ya para finalizar el mensaje para llevar a casa, las glomerulopatías son un grupo heterogéneo de enfermedades con manifestaciones clínicas diversas. Pese a que existen datos clínicos y paraclínicos que orientan a una posible etiología, la biopsia renal es prioritaria.
Y la importancia del diagnóstico preciso y oportuno está en relación directa con el pronóstico renal. A nivel mundial, las glomerulopatías representan una causa importante, depende de la serie que se analice, pero están descritas entre el 20 y el 40% de las causas de enfermedad renal crónica. Y pues bueno, pues es todo lo que preparé para ustedes, espero que les haya sido de utilidad. Este es mi número, cualquier cosa que se les ofrezca estoy a su disposición. Mi correo, en Facebook me pueden encontrar así, y de lunes a viernes trabajo en el Hospital Fray Juan en Morelia y fines de semana en Apaxingán. Pues muchas gracias.